Hola, queridos seguidores del canal. Bienvenidos una vez más a un nuevo video que seguro les va a encantar. Hoy tenemos una historia fascinante que ha estado dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Se trata de una de las bodas más comentadas de los últimos tiempos en Turquía, la boda entre dos grandes figuras de la pantalla chica y grande, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Una ceremonia que, aunque al principio parecía ser un evento mágico, terminó convertida en un verdadero escándalo mediático que acaparó titulares no solo en Turquía, sino también en todo el mundo. Como siempre, antes de empezar con los detalles, no olviden suscribirse al canal, darle al botón de me gusta y activar la campanita de notificaciones. Esto me ayuda a que YouTube me recomiende a más personas que, como ustedes, disfrutan de las noticias de la farándula. Así que vamos a comenzar. La historia de amor entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha sido una de las más admiradas en la industria del entretenimiento turco. Ambos actores han conquistado al público con sus papeles en varias producciones exitosas y se han ganado el cariño de miles de fanáticos. Pero lo que realmente fascinó a sus seguidores fue la relación que desarrollaron, primero como colegas y luego como pareja. Tras varios años de trabajo conjunto y una química en pantalla que parecía ir más allá de lo profesional, finalmente anunciaron que estaban comprometidos. El gran día, su boda, iba a ser algo íntimo, privado, lejos de las cámaras y los flashes de los paparazzi. El lugar elegido para este acontecimiento tan especial fue nada menos que la famosa isla griega de Santorini, conocida por sus paisajes impresionantes y sus atardeceres inolvidables. Imagina el escenario, el mar Egeo a sus pies, el cielo teñido de colores cálidos, y la pareja del momento, rodeada solo por familiares y amigos más cercanos. En teoría, todo parecía estar listo para que fuera una boda de ensueño, un evento único y muy privado, en el que la pareja pudiera celebrar su amor sin las presiones de la fama. Pero como suelen suceder en las historias más inesperadas, algo fuera de lo común sucedió esa noche. A pesar de que la boda fue cuidadosamente planificada y la pareja había hecho todo lo posible para mantenerla alejada de los medios, la prensa griega, que ya estaba al tanto del evento, se hizo presente con gran intensidad. Además, no solo los medios locales estaban interesados en el evento, sino que muchos famosos de Turquía también acudieron a Santorini para ser testigos del gran día de Burak y Neslihan. Con tantos ojos sobre ellos, la ceremonia pasó a ser uno de los eventos más esperados del año, y los medios no podían esperar a obtener todos los detalles. Neslihan, deslumbrante en su vestido blanco, parecía una auténtica diosa griega. Su vestido, aunque sencillo, era elegante y perfectamente adecuado para la ocasión. Burak, por su parte, estaba radiante, con un traje impecable que destacaba su carisma natural. La ceremonia fue llena de momentos románticos que hicieron que sus seguidores enloquecieran de emoción, desde la entrada de la novia hasta el primer baile como marido y mujer, con la puesta de sol de Santorini como telón de fondo. Un verdadero cuento de hadas, ¿cierto? Sin embargo, en un giro inesperado, durante la recepción, ocurrió algo que nadie habría anticipado. Un invitado, que parecía estar disfrutando del evento como todos los demás, de repente subió al escenario y tomó el micrófono. Lo que dijo dejó a todos sorprendidos. Este hombre, que aparentemente era conocido de la pareja, comenzó a hacer una serie de acusaciones muy serias, insinuando que la boda no era más que una táctica publicitaria, una jugada mediática. Y que en realidad el amor entre Burak y Neslihan no era genuino. Este inesperado estallido causó un gran revuelo en la sala y dejó a los novios completamente desconcertados. Burak y Neslihan, que hasta ese momento estaban disfrutando de su gran día, cambiaron repentinamente de expresión. Los invitados quedaron atónitos y, por un momento, el aire en la sala se volvió pesado y tenso. La seguridad intervino de inmediato y retiró al hombre del escenario, pero el daño ya estaba hecho. El incidente fue rápidamente cubierto por la prensa y comenzó a circular en las redes sociales, convirtiéndose en un tema de conversación mundial. Las reacciones en las plataformas fueron diversas, algunos defendían a la pareja, mientras que otros especulaban sobre la veracidad de las acusaciones. ¿Quién era realmente este hombre y por qué hizo tales afirmaciones en un momento tan delicado? El escándalo fue tal que Burak y Neslihan decidieron dar una respuesta pública a través de sus redes sociales. En un breve comunicado, aseguraron que las acusaciones eran completamente falsas y que, aunque este incidente había empañado un momento tan especial, su amor seguía siendo fuerte y verdadero.
Expresaron que, si bien la situación había sido triste, su felicidad no podía verse opacada por un hecho tan desafortunado. A pesar de este mensaje tranquilizador, las redes sociales seguían llenándose de especulaciones. Algunas personas hablaban de la posibilidad de que este incidente hubiera sido planeado para aumentar el interés mediático en la boda, mientras que otras aseguraban que todo era un montaje elaborado para promocionar futuros proyectos. Ante la atención mediática sin cesar, Burak y Neslihan decidieron modificar su luna de miel. En lugar de ir a las Maldivas, como inicialmente había sido planeado, la pareja optó por un destino más tranquilo, Zermatt, en Suiza. Este lugar, conocido por su tranquilidad y lujo, les ofreció el aislamiento que buscaban para escapar de la constante presión de los medios. Allí, disfrutaron de unos días de descanso, esquiando y relajándose en un famoso hotel de montaña. La pareja decidió mantenerse en silencio en las redes sociales, lo que solo aumentó la curiosidad de sus seguidores. La prensa sensacionalista no dejaba de especular sobre su paradero y el motivo detrás de su repentina calma. Después de algunas semanas, Burak y Neslihan regresaron a Turquía. Sin embargo, su llegada al aeropuerto de Estambul fue todo menos tranquila. Una multitud de fanáticos y periodistas esperaba para obtener alguna declaración sobre el incidente en su boda. Pero la pareja, sin hacer comentarios, se dirigió directamente a la salida VIP, evitando hablar con la prensa. A pesar de la presión, su actitud parecía decir que querían dejar atrás lo sucedido y centrarse en su vida. Se les vio felices, aunque algo cansados, pero con una expresión que reflejaba que todo ese escándalo ya había quedado atrás para ellos. Fue un claro mensaje de que, aunque los medios seguirían hablando, ellos no se dejarían afectar por las habladurías. Finalmente, la identidad del misterioso invitado que causó el escándalo salió a la luz. Según fuentes cercanas a la pareja, este hombre era un ex-manager de Burak y Neslihan. Al parecer, la relación profesional había llegado a su fin de manera algo conflictiva, lo que habría provocado que el ex-manager, al enterarse de la boda, decidiera irrumpir en la ceremonia para crear un problema. Tras este incidente, la pareja no dudó en tomar acciones legales contra su ex colaborador, dejando claro que cualquier ataque hacia su vida privada no sería tolerado. Con este escándalo finalmente resuelto, Burak y Neslihan decidieron centrarse en sus carreras. Según rumores, ambos actores están trabajando en un nuevo proyecto de televisión que promete ser un éxito rotundo. La serie contará con una historia de amor muy esperada por los fanáticos y se espera que los dos se reúnan en pantalla después de años de trabajar por separado. La productora ha asegurado que pronto se revelarán todos los detalles de este proyecto, que está causando mucha expectación. En conclusión, la boda de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, aunque estuvo marcada por el escándalo, ha sido una de las historias más emocionantes y comentadas del año. La pareja ha demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad y que están listos para seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Sin duda, el futuro les tiene preparado más proyectos exitosos, y los fans no pueden esperar para verlos juntos nuevamente en pantalla. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse para no perderse ninguna de las noticias más exclusivas. Nos vemos en el próximo video.